objetiva. La cualitativa más bien hacia una realidad subjetiva y la mixta a una realidad intersubjetiva. Quisiera preguntarles, porque me sacó de del modo de presentación, si ya se ve otra vez. Sí se puede Sí se visualizar, visualiza. doctor. Y se Muy bien. Es ven correcto. la Universidad de Stanford, ¿correcto? Sí, Correcto, doctor, sí, cómo no. Correcto, muy bien. Es correcto. Lo que queremos decir es que en el universo se asocia la realidad es más o menos objetiva y subjetiva, coexisten en sí, no pueden hacerlo también la visión más objetiva cuantitativa y la más subjetiva cualitativa, porque toda realidad tiene estas dos dimensiones. La visión más objetiva cuantitativa y la subjetiva. Por ejemplo, una fábrica, una empresa y una universidad. La realidad objetiva o más o menos objetiva se puede apreciar por los sentidos. Lo puedo ver, es un conjunto de edificios que están ahí, lo puedo tocar sus paredes, puedo ver elementos con sus vitrales, sus grandes espacios, sus jardines, sus plazas. Ahí está. Puedo, ¿cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos funcionarios hay? Podría hasta pesarla. Y lo mismo una fábrica, una empresa, ahí están las instalaciones, yo las puedo ver, apreciar por los sentidos. Y también puedo ver sus ventas, medirlo, cuantificarlo, ver si cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo, de Buenos Aires o de México o de Bogotá. Pues ahí está el valor de las acciones, el crecimiento económico o decrecimiento de la empresa. Yo puedo capturar esa realidad objetiva, pero también las organizaciones tienen una dimensión cualitativa, pues en ella convergen emociones, significados, percepciones, hay conflictos, hay motivación, desmotivación, hay trabajo en equipo, hay sentimiento de bienestar, felicidad, pero también hay tristeza y estrés, que es la parte cualitativa de las organizaciones. Entonces, las organizaciones pueden estudiarse en ambas dimensiones, por separado o en conjunto. Veamos el siguiente ejemplo. El terremoto de hace unos meses que ocurrió, que devastó Turquía y Siria. Este terremoto que todos tuvimos tiene como fenómeno o como problema de investigación una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa. Lo cuantitativo, más de 8,000 fallecidos, más de 20,000 heridos, más de 4,000 edificios afectados, una medida de 7.4 en la escala de Richter o 9 de Mercalli, con una réplica incluso superior de 7.6. Una aceleración sísmica horizontal de 196 centímetros sobre segundo cuadrado, para que tengamos una idea.
es una quinta parte de la aceleración de la gravedad. Imagínense qué aceleración. La gravedad, una quinta parte, pero desplazándose horizontalmente. Esto es muy fuerte. Y obviamente también un elemento cuantitativo, construcciones no preparadas para los sismos, que les faltaban vigas, sostenes, cuyas estructuras eran más bien verticales, placas horizontales pesadas, y esto hace que el daño de los terremotos sea mucho mayor, y un hipocentro a 18 kilómetros de profundidad, es decir, bastante cercano a la superficie. Pero lo cualitativo, lo que acabamos de mencionar es la dimensión cuantitativa, pero lo cualitativo son todas estas emociones que surgen, el rescate, el drama, el dolor de las familias que perdieron un ser querido, que perdieron sus hogares, que tienen que salir desplazando gente de los sismos, toda esta tragedia humana y social, pues todos estos sentimientos, eso es lo cualitativo. Y en cualquier fenómeno, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, pues lo cuantitativo, el número de soldados desplazados, el poder de fuego, etcétera, pero lo cualitativo, los refugiados, la gente que de uno u otro bando perdió o está perdiendo un familiar, el niño o la niña que perdió a sus padres, o en la educación, la frustración de un profesor, la alegría de los alumnos, de los padres de familia, la alegría de titularse, las dudas, emociones. Estas dos dimensiones, cuantitativa y cualitativa, pretenden ser capturadas en una investigación mixta. Porque todo fenómeno, aún los hechos físicos, tienen estas dos dimensiones. Siempre pongo como ejemplo la presión arterial. La presión arterial, si les pregunto, ¿es algo cuantitativo o cualitativo? La mayoría me dice, cuantitativo, es totalmente objetivo, se mide en escalas, hay un aparato que se llama esfingomanómetro o baumanómetro y que mide la presión sistólica y diastólica, alta y baja. Sí, pero no es lo mismo la presión arterial de un bebé recién nacido que de un joven, que de un adulto mayor de más de 80 años o de 90 años. Entonces, eso objetivo también tiene una dimensión subjetiva. Y no es lo mismo la presión arterial en el Callao, al nivel del mar prácticamente, o en Guayaquil, muy bajo, que en Cusco, a 3.200 metros de altura, que en Huancayo, a 3.800 metros de altura, La Paz, Bolivia, a casi 4.000 metros de altura. No es lo mismo. Y ni la luz, y no se diga del tiempo. Todo tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. El bebé recién nacido, como objeto de investigación, tiene una dimensión objetiva, el peso corporal, la masa, la temperatura, la presión arterial y una serie de indicadores físicos que se registran en la hoja del neonato o recién nacido. Pero también hay una dimensión objetiva, sus gestos, sus emociones al nacer. Desde muy pequeños ya hay sentimientos, emociones, lo cualitativo. Así, en los métodos mixtos capturamos de un fenómeno o problema de investigación las variables
con datos numéricos y las construcciones cualitativas con datos narrativos y simbólicos. Y la pregunta, y vuelvo a un ejemplo que una vez traté en el CAEN, es: ¿un estudio debe ser cuantitativo o cualitativo o mixto? Pues depende. Y nosotros siempre hemos hecho una analogía con las tareas domésticas. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad, la tarea doméstica, de colgar un cuadro, ¿qué necesito? Pues un clavo y un martillo. Lo coloco en la pared, uso el martillo y cuelgo el cuadro. Si la pared es muy gruesa, necesito herramientas adicionales, un taladro y un taquete. Ya, resuelvo mi problema. Pero en cambio, si el problema es que la mesa del comedor o de la cocina es de madera y está astillada, rasposa, se lastiman los niños, los adultos mayores, de nada me sirven ni el clavo, ni el martillo, ni el taquete, ni el taladro. Requiero de otra herramienta, una lija o una pulidora. Y si el problema es que en el baño se zafaron, desembonaron las tuberías, no me sirve ni el clavo, ni el martillo, ni el taladro, ni la lija, ni la pulidora. Lo que requiero yo es una llave inglesa para embonar las tuberías. Y si se rompió la ventana, otras herramientas son necesarias. Así es la investigación. Y a veces requiero de combinar diferentes herramientas. Y también, si voy yo a algún lugar, ¿cómo me visto? Depende del lugar. Si yo voy a la playa, ¿qué necesito? Pues ropa ligera, holgada, trajes de baño, shorts, pants. En cambio, si voy a la montaña, pues necesito chompas, abrigos, chamarras para abrigarme. Y si voy al estadio a ver un partido de fútbol, pues me pongo la camiseta de la selección. Así, las ideas y planteamientos cuantitativos obedecen a la necesidad de medir y estimar magnitudes o cantidades de los fenómenos o problemas de investigación que se habrán de estudiar. Tiene que ver con magnitudes, cantidades, para también determinar cada cuánto, es decir, frecuencia, cada cuánto ocurre un fenómeno o se presenta un problema de investigación. Y cuando el fenómeno o problema es más bien visualizado como algo objetivo, y ya dijimos que también este término, no hay nada completamente objetivo, pero más bien objetivo, medible y concreto. Y cuando la intención es no solamente medir el fenómeno, sus componentes, sino también medir la relación que tiene con otros fenómenos, causas, efectos, consecuencias, impactos. En cambio, los planteamientos cualitativos obedecen a la necesidad de comprender o interpretar fenómenos o problemas de investigación desde sus narrativas, desde las emociones, significados que les otorgan los seres humanos. Cuando quiero descubrir patrones que están detrás de las narrativas, ya sea verbales u orales, visuales como una fotografía o una pintura, escritas, es decir, documentos o capturadas por otro medio como videos. Y cuando el fenómeno o problema de investigación es visualizado más bien como algo subjetivo, no medible, tratamos de entenderlo, no de medirlo, aunque su esencia puede comprenderse
y es algo más abstracto. Y cuando la intención es, además de capturar la esencia del fenómeno, interpretarlo y conocer la relación que tiene con otros fenómenos. Los planteamientos cuantitativos son inductivos. Planteamos el problema, revisamos la literatura y se revisa el planteamiento del problema. Y los cualitativos igual, pero también nos metemos en el contexto, en el campo, en el escenario, en el lugar donde va a tener la investigación para palpar el ambiente y encontrar los significados. Y en los cuantitativos son deductivos. Tenemos variables que convertimos en constructos que se integran en hipótesis, que se prueban mediante un diseño a través de la recolección de datos numéricos cuantitativos y se hace análisis estadístico. En cambio, los cualitativos no tenemos variables. Cuando se usa el término variable cualitativa está mal usado. Una variable no puede ser cualitativa. Una variable es cuantitativa por definición. ¿Qué es una variable? Es una propiedad susceptible de medirse, cuya variación podemos capturar. Entonces, necesariamente es cuantitativa. Decir variable cualitativa es un contrasentido, porque las variables se miden y si hay medición ya no es cualitativo. Aquí tenemos conceptos, categorías, temas, patrones que se convierten en construcciones que a través de un diseño recolectando datos narrativos llevamos análisis temático, codificación en diferentes planos y asociamos las construcciones entre sí. Y tenemos la ruta mixta que combina ambos elementos. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, es decir, datos de la realidad, y críticos, se evalúan, de investigación e implican recolectar y analizar tanto datos cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada. Que les denominamos metainferencias, y lograr un mayor entendimiento del fenómeno o problema de investigación bajo estudio. Si yo hago un estudio cuantitativo y cualitativo sobre algo y no hay mezcla, no confronto, ni integro datos, ni hago una discusión conjunta, no estoy en los métodos mixtos. Yo tengo una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa por separado y nada más. Para hablar de métodos mixtos tiene que haber conversión de datos, integración, mezcla, etc. Y veamos rápidamente unos ejemplos. No me voy a detener demasiado en los ejemplos para entrar en los métodos mixtos. Si a un grupo de ustedes, como investigadores, llega un conjunto de empresas, todos estos ejemplos han sido reales. Con nosotros llegaron empresas del sector automotriz, la ciudad donde vivimos, Celaya, que algunas de ustedes y algunos de ustedes ya conocen porque veo nombres conocidos. Aquí hay mucha industria automotriz, pero podríamos hablar de industria hotelera en Cusco o podríamos hablar de industria minera en algunas zonas del Perú. Llegan y les dicen, queremos que nos determines el estado del clima organizacional en nuestras empresas, aquí del sector automotriz. Que relaciones las dimensiones del clima, cómo se dan en las empresas. Que analices diferencias o que analicen diferencias en el clima organizacional por tamaño de la empresa.
y que además evalúen y precisen el impacto del clima organizacional sobre la productividad. Aquí, ¿qué se requiere? ¿Qué es lo ideal? Pues un estudio cuantitativo donde tenemos variables del clima organizacional medidas como la satisfacción laboral, la motivación, la autonomía, la percepción de liderazgo, la integración, el sentimiento de orgullo, variables como el tamaño determinado por el número de empleados, número de unidades, complejidad, donde vamos a medir y calcular la estadística descriptiva de cada variable del clima, las vamos a asociar a través de coeficientes de correlación entre sí y vamos a seguir un modelo estadístico como la regresión múltiple, donde cada dimensión del clima organizacional es una variable independiente o causa y la productividad individual y colectiva de toda la empresa es la variable dependiente o efecto. Y ya realizo mi estudio, hago y obtengo mis resultados. Lo pertinente era algo cuantitativo. En cambio, si yo lo que voy a analizar es conflictos entre personas, como fue el caso de una embotelladora de Coca-Cola, que nos llamó y nos dijo, tenemos muchos conflictos entre las áreas de producción, control de calidad y mantenimiento, al grado tal que se insultan y han llegado a la violencia física. Y nos ponían un ejemplo. El proceso de producción de una gaseosa, de una soda gaseosa, en México les denominamos refrescos, pues es relativamente sencillo. Se tiene el envase, se le coloca primero la fórmula, el concentrado del producto, en este caso de Coca-Cola, se le agrega agua y si es gaseosa, gas y se pasa a la botella. Y en estas sencillas etapas hay varios métodos de producción, pero todavía el predominante es que las botellas, los envases se van deslizando sobre bandas transportadoras para colocarle los elementos que acabamos de mencionar. Y para que se deslicen adecuadamente las botellas, las bandas tienen que estar bien lubricadas y de tal manera que se desplacen adecuadamente. Y los aceites que se colocan deben ser de alta calidad. Bueno, era tal el nivel de conflicto que los de mantenimiento que debían de proveer de estos aceites compraban de muy mala calidad aceites para que las, las bandas de repente no funcionaran, no deslizaran el producto adecuadamente, se cayeran las botellas, hubiera que parar la línea de producción, las líneas de producción, quitar, y eso lleva tiempo y tiene un gran costo en lo que se quita el envase que se rompió, los cristales, etcétera. Había que parar la producción y los costos de rotura eran muy altas. Entonces, aquí no tenía caso hacer una medición del clima organizacional. Ya sabemos que está muy mal. Lo que nos pidieron es que analizáramos cuál es el origen de estos conflictos entre estas tres áreas y cuáles soluciones potenciales. Pues para conocer estos sentimientos, las causas, a qué se debían, lo más apropiado es un estudio cualitativo. Y así hicimos, entrevistamos a todo el personal y otros participaron en grupos de enfoque. Pues la solución ya los tres, el problema, la causa del problema es que los tres gerentes
se habían conflictuado hacía unos 20 años, se habían insultado, agredido, y a partir de ahí, de manera consciente e inconsciente, habían transmitido a sus subordinados de su área una especie de odio, de rencor hacia las otras dos áreas. La solución era quitar a los tres gerentes. Ya no podían convivir. Ya se habían herido, había escalado todo eso tremendamente, entonces ya no había solución. Había que, afortunadamente los tres gerentes eran pensionables, jubilables, se les jubiló, se colocaron gerentes nuevos, siguió la empresa y al año obtuvo un premio en el Sistema Mundial de Coca-Cola de productividad y otro de mercadotecnia. Entonces, aquí lo que se requería era algo cualitativo. Si le hubiéramos agregado, además de las entrevistas y las categorías que surgieran, mediciones de productividad e indicadores de calidad y los vinculamos con las categorías, ya pasamos a un plano mixto. Y lo mismo, si yo quiero identificar las variables financieras que inciden en la rentabilidad de las empresas, de una bolsa de valores de Lima, de México, etcétera, pues yo lo que requiero es un estudio cuantitativo, donde la variable dependiente es la rentabilidad financiera, las variables independientes son el rendimiento, la prueba del ácido, que es el indicador de liquidez, la variable alfa, que mide los efectos de la estructura de financiamiento, y el margen. Pero si yo lo que quiero es probar el efecto de una vacuna, pues lo que necesito es un experimento donde a un grupo le administro la vacuna o cualquier medicamento y a otro no, mido y comparo. Pero si lo que yo quiero analizar como cuáles eran los temores y angustias que estaba experimentando el personal de salud que atendía a los pacientes de COVID en los hospitales de Medellín, en Colombia, o de Chiclayo, en Perú, o de Arequipa, pues aquí lo que necesito es un estudio cualitativo. Y se hicieron los estudios y surgieron pues miedos específicos, preocupaciones generales de salud, insomnio, el trastorno de estrés, malestares psicológicos, somatización, que el personal de salud se sintió objeto de estigmatización en todo el mundo. Creo que no les dimos el reconocimiento que merecían, porque fueron verdaderos héroes que estuvieron ahí. El síndrome del quemado, ansiedad. Aquí lo que se requería es algo cualitativo. Si le hubiéramos agregado mediciones en el personal de estrés y o depresión con el inventario de Beck y vinculamos las categorías que emergieron con los resultados del estrés o la depresión, ya lo llevamos a un plano mixto. Y si lo que yo quiero es estudiar cómo usan las jugadoras de fútbol a propósito del mundial que acaba de pasar, cómo usan las redes sociales, para qué las usan, pues lo más apropiado es un estudio cuantitativo, como este estudio que realizó el Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física de Chile, pues que estudió a jugadoras de diferentes ligas, las ligas más importantes de Europa, en clubes como el Real Madrid, el Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich, la liga en Perú, en México, en Ecuador, etcétera. Y ver cuántas redes utilizaban, cómo se comunicaban, a través de qué medio, cuáles eran las redes favoritas de esas jugadoras. Inclusive en esa muestra estuvo la jugadora ahora célebre
de la selección campeona del mundo, Jenny Hermoso, goleadora de la selección española que juega en el Pachuca en México. ¿Cuál es la finalidad del uso? ¿Para qué usan las redes sociales? Eso es cuantitativo. Y si yo quiero estudiar ante finales cuáles son las presiones que sienten, que perciben, pues ahí hay un estudio cualitativo. Y si quiero entender el comportamiento de las jugadoras, sus emociones, pero también su desempeño medido a través del número de pases, de goles, etcétera, pues ya tengo un estudio mixto. Porque en la investigación se mueve, no existe lo puramente cuantitativo ni lo puramente cualitativo, porque la medición se interpreta, el investigador interpreta y ahí hay elementos cualitativos de lo cuantitativo. Y también cuando hacemos investigación cualitativa y categorizamos, también vemos la frecuencia con la que se presenta cada categoría, que es algo cuantitativo. Ahora, el objetivo de la investigación mixta no es reemplazar ni a la investigación cuantitativa ni a la cualitativa, sino unir las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Y los fenómenos complejos son propios de la investigación mixta. Por ejemplo, la pandemia como problema de investigación. ¿Cómo se inició el estudio de la pandemia que todos vivimos y fuimos parte de ella? Nos tocó a nuestras generaciones vivirlo. Aparecen los primeros casos en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China. Y los primeros médicos, si recordamos, empiezan a llegar pacientes y empiezan a observar qué tienen esos pacientes, no saben lo que tienen, empiezan a catalogarlos como, si recuerdan, como neumonía atípica y empiezan de manera cualitativa a estudiar y a inducir qué síntomas tienen, qué cuadro clínico presentan. Empezó cualitativamente, pero de inmediato, cómo se dispersa, empezaron entrevistando en profundidad a los pacientes, pero también empezaron a medir su sintomatología, sobre todo los famosos doctores Li Wenliang y la doctora Ifén. Todos sabemos que él falleció en esta primera ola de COVID y ella después las autoridades chinas la quitaron de la luz pública y ya nunca volvimos a saber de ella. Y empezó ya también lo cuantitativo a mezclarse. Tenemos por ahí, y ustedes los que tienen el libro tienen acceso al manual de investigación epidemiológica, que lo elaboramos en 2015 y salió con copyright de 2016. Esa es la portada que tiene este manual. ¿Y cuál es esa portada? Si ustedes ven, es un coronavirus y el símbolo del DNA. Y la gente se ha asombrado y nos pregunta qué ya sabían de la pandemia, por qué pusieron un coronavirus en su manual 4 años antes de que apareciera la pandemia, porque sabíamos en salud pública que venía una pandemia de coronavirus. No sabíamos cuándo, y cuando mi padre, que es fundador de la epidemiología en México, yo le pregunté, ¿qué coloco en la portada del manual de investigación epidemiológica? Y me dijo, pues un coronavirus, porque ya no tarda 1, 2, 5 años, 6 en venir. Y también todos sabemos que va a venir otra nueva pandemia, probablemente de otro coronavirus.
A lo mejor en 1, en 2, en 10, en 15 años vendrá. Y empezó el estudio cuantitativo del genoma y ya se empezó a mezclar observación, vinieron los marcos teóricos con las dos pandemias previas, la del síndrome respiratorio del Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo, y empezó todo a estudiarse y ya empezaron los estudios exploratorios cuantitativos, causales, cualitativos, sobre la naturaleza y características, su secuencia, estructura, mutación, el análisis cuantitativo de su dispersión, las formas de contagio, el análisis de transmisión a humano y toda la parte de sintomatología mixta, porque se medía que la fiebre, pero también se entrevistaba clínicamente de manera cualitativa a los pacientes. ¿Qué sientes? Dolor de cabeza, de garganta, pérdida de olfato, y vamos transitando entre la inducción cualitativa y la deducción cuantitativa hasta que llegamos también a correlacionar cuantitativamente las comorbilidades, la hipertensión, diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las células cancerosas, condición de fumador, etcétera. Porque para problemas complejos es muy importante. Y ahorita nosotros en los últimos 2 años hicimos un estudio en 3 provincias de México sobre qué tan preparada estaba la industria automotriz en el país ante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y pues este es un problema complejo. Necesitábamos un estudio mixto, medir capacidades de las empresas ante la nueva firma del nuevo tratado que fue en 2018, que ya está operando, qué tan bien están las empresas mexicanas respondiendo con mediciones de calidad, de eficiencia, niveles de innovación cuantitativo, pero también las actitudes del personal, los retos, las problemáticas que percibe el personal y los expertos. Hicimos una investigación mixta en estas 3 provincias de México: Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México. Y ahorita, en estos días, nos pidieron que lo hiciéramos en 18 estados de México y por su naturaleza es mixta. Lo mismo cuando estudiamos el aprendizaje en robótica de niños. Estamos haciendo un estudio en el Emirato Árabe de Abu Dhabi y en México, y vamos a comparar, y ya voy a ir cerrando, en Abu Dhabi y en México. Pero ¿cómo empezamos el estudio? Pues de manera cualitativa, entrevistando a expertos en robótica, que enseñan robótica, con focus groups y evaluando con los niños en pruebas piloto y con un experimento. Y ya lo llevamos a un plano mixto. Y así llegamos a un modelo que incluye los factores que inciden en el aprendizaje de robótica en niños mexicanos y en niños de Abu Dhabi, como las competencias docentes, el acceso a la tecnología, los conocimientos de los tutores, de los padres en computación y robótica, el apoyo de mentoría, apoyo a docentes mediante manuales, acceso a coworking, otras variables como la realización de torneos. Y ahí es donde entra la parte mixta. Y el proceso mixto implica, no es un proceso estandarizado, cada estudio requiere
En una investigación mixta tenemos objetivos y preguntas cuantitativas, cualitativas y mixtas, y tenemos para la parte cuantitativa hipótesis. Y tenemos diferentes diseños de investigación que otro día podemos ampliar. Tenemos diseños concurrentes, anidados, secuenciales y de integración. Los diseños concurrentes llevamos la investigación en paralelo, la parte cuantitativa y la parte cualitativa, y obtenemos los resultados, y después de llevar por separado, aunque en paralelo, los dos procesos, confrontamos los resultados cuantitativos y cualitativos, asociamos categorías con mediciones y tenemos las metainferencias. Por ejemplo, nosotros analizamos cuáles son las preocupaciones de nuestros estudiantes hacia el futuro. Hicimos un estudio mixto, por un lado, grupos de enfoque con los jóvenes y por otro lado, encuestas. Y así, ya que terminamos los grupos de enfoque cualitativos y la encuesta, los confrontamos los datos. También tenemos los diseños anidados, que en un nivel lo trabajamos cuantitativo, en otro nivel cualitativo, cuantitativo, y así sucesivamente. Por ejemplo, las estrategias de mercadotecnia exitosas. Nosotros podemos entrevistar cualitativamente a mercadólogos, profesores de mercadotecnia, gerentes, para ver qué ellos han detectado en su experiencia como asesores, como consultores, como revisores de artículos científicos, como estrategias de mercadotecnia exitosas, por ejemplo, para supermercados, cualitativo en ese nivel. Pero podemos agregar una encuesta cuantitativa entre los consumidores y luego hacer también grupos de enfoque o focus groups con consumidores y luego hacer una encuesta con la gente que atiende al público en los supermercados, y de todo ello ir mezclando, contrastando categorías con resultados y obteniendo las metainferencias. O también tenemos los diseños secuenciales, que primero son cualitativos y luego cuantitativos, o viceversa. Primero medición, pero tienen la característica de que los resultados de la primera fase, sea cualitativa o cuantitativa, informan a la segunda fase. Es decir, los resultados de esta segunda etapa se construyen, el diseño de la segunda etapa se construye en base de los resultados de la primera. También tenemos los diseños de conversión, donde tenemos datos originales cuantitativos o cualitativos y los analizamos, pero también los podemos convertir, por ejemplo, datos cualitativos en datos cuantitativos, en variables, por ejemplo, binarias, presencia de categoría 1, ausencia de categoría 0, o en grados, y tendremos mediciones ordinales o nominales y hacemos los análisis. Por ejemplo, hicimos un estudio entre madres religiosas, donde primero fue cualitativo, entrevistamos cuál es el deber ser de la hermana religiosa, y luego construimos un instrumento para que se automidieran el grado en que reflejan el carisma, la visión y la misión de la obra. Y los diseños de integración múltiple, donde desde el inicio hacemos lo cuantitativo y lo cualitativo
como el caso de la pandemia, que ya habíamos mencionado, y diseños específicos. Y ya para finalizar, pues mucha de la investigación mixta se hace para desarrollo tecnológico y recordemos que ya estamos incorporando nuevas herramientas de investigación que nos van a ayudar sobre todo para la investigación mixta. Por ejemplo, la inteligencia artificial para los marcos teóricos, búsqueda y revisión de documentos, para índices, para traducciones, para producir cuestionarios o instrumentos de medición. También tenemos la realidad virtual para simulaciones y experimentación y el manejo de Big Data para marcos teóricos y análisis complementarios y toda la parte de visualización de datos. Por cierto, ya en el libro va a venir en la página web en un par de meses un manual para que aprendan a usar programas de visualización de datos y todo lo relativo a este tema. Y que en la investigación mixta no olvidemos los análisis clásicos que a veces son olvidados, sobre todo en América Latina. El análisis de contenido cuantitativo y cualitativo, el análisis de redes, las simulaciones vivenciales, el análisis de flujos de comunicación. Y ya para terminar, ¿cómo debemos de ver a la investigación? Así como debemos de tener en nuestras casas un tablero o un sitio donde tengamos todo tipo de herramientas para resolver cualquier problema doméstico que nos surja, como colgar un cuadro, como arreglar una mesa astillada, rasposa, como embonar las tuberías del baño, etcétera. Y entonces debemos de tener un tablero o un lugar donde tengamos martillos, diferentes taladros, llaves de distintos tipos, clavos, tijeras, etcétera. Así también en la investigación debemos de tener una especie de tablero metodológico donde tengamos todos los tipos de investigación, desde lo más cuantitativo que son los experimentos, las encuestas, los cuasi experimentos, hasta lo más cualitativo como los estudios de caso, la investigación hermenéutica, las historias de vida, las biografías, la fenomenología reflexiva y lo que está al centro que tiene elementos cuantitativos y cualitativos como la teoría fundamentada, el interaccionismo simbólico, la investigación, acción participativa y ante un problema de investigación tomar los diseños, herramientas, métodos que se requieran para responder a las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos. Y termino con esta frase que me gusta terminar con esto. Dios nos concedió a la humanidad, de la cual todos formamos parte, la capacidad de investigar. Nos regaló esta herramienta. Ahora está en nosotros lograr que sea algo, una herramienta para crear un mundo mejor y facilitar el bienestar integral de todos los seres humanos. Muchas gracias y estoy para sus preguntas si hay tiempo.